Buenos días amigos, una vez más estamos juntos para compartir la palabra de Dios y estamos agradecidos al Señor por sus promesas. Ya sabemos que las promesas de Dios son como el alimento de la fe y en medio de los tiempos tan difíciles que estamos viviendo y de tanta inseguridad, pues la palabra de Dios viene como un antídoto, como un bálsamo, como una porción de vitaminas para nuestra fe, con el fin de que podamos seguir creyendo, podamos seguir confiando, y no solamente creer y confiar, resistir, sino también renovar nuestra confianza y nuestra fortaleza en la palabra de Dios en estos días. Uno de los problemas que estamos enfrentando, aparte de la emergencia sanitaria, es el asunto económico. Esto es algo que preocupa a muchas familias que no pueden tener los ingresos habituales, los famosos ERTES, los expedientes de regulación temporal de empleo, etcétera. Hay unas promesas del Señor que me gustaría compartir con vosotros, comentar con vosotros hoy. Hebreos capítulo 13, versículo 5. Manteneos libres del amor al dinero y contentaos con lo que tenéis, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Como digo, en estos días debemos recordar la promesa del Señor, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Debemos estar contentos con lo que tenemos, porque confiadamente podemos agarrarnos a esa promesa de que el Señor jamás nos va a abandonar. Él nos dice, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Hasta que haya hecho lo que te he prometido. Esa es una gran promesa que también le dio a aquel patriarca del Antiguo Testamento, que por la gracia iba a recibir esa bendición. Y el Señor es nuestro proveedor. El Señor va a cuidar de nosotros y va a proveernos el pan que necesitamos cada día, conforme a su palabra, conforme a sus promesas. Él no nos va a dejar, no nos va a desamparar en medio de estas dificultades. Y es por esto que debemos confiar en Él, porque Él nos ha dicho que no tengamos miedo. Él nos ha dicho que nunca nos va a abandonar, nunca nos va a desamparar. Y el apóstol Pablo lo dice con palabras aún más maravillosas. Mi Dios suplirá todo lo que os falta según sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y eso se lo dice cuando él está recibiendo las ofrendas para el sostenimiento personal suyo en una cárcel. Y él dice, él va a suplir toda necesidad. Y es nuestra confianza, nuestra esperanza, que el Señor no nos va a abandonar nunca. Las personas sí somos infieles y sí desamparamos, sí abandonamos. Demas, colaborador de Pablo, le abandonó habiendo amado a este mundo presente, nos dice. Y en la primera defensa del apóstol Pablo frente a sus perseguidores, frente a aquellos que querían acabar con su vida en aquel juicio, dice, yo estuve solo, pero no estuve solo, porque el Señor estaba conmigo. En mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, dice, sino que todos me abandonaron, pero no se les tenga en cuenta, pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció. Por eso, nos dice aquí, podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda y por lo tanto no temeré. En este tiempo de incertidumbre, en el que tantas cosas están en el aire, debemos recordar las promesas del Señor, las promesas que nos dice, no os angustiéis por el día de mañana, no tengáis ansiedad, el Señor cuida de los pájaros, cuidará también de nosotros, ni un cabello de nuestra cabeza va a caer sin el permiso de nuestro Padre, nuestra vida está en sus manos, Él es el que vive, que estuvo muerto, pero Él se levantó de la tumba y vive por los siglos de los siglos y por lo tanto, venciendo la muerte, tiene la llave de la muerte, tiene la llave del Hades y estamos, por lo tanto, en sus manos. Por eso podemos tener paz en Él y podemos seguir confiando en Él en medio de este tiempo difícil, en este tiempo en el que dudamos de tantas cosas, porque en verdad es una incertidumbre para cada uno de nosotros
el tema sanitario, el tema económico, el tema que estamos viviendo hasta el día de hoy. Pero si tenemos confianza en el Señor, si tenemos fe en Él, podemos hallar paz. Podemos decir confiadamente, alguien que camina confiadamente es alguien que abandona el temor y vive tranquilo, vive con esa paz que solo Cristo puede dar. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Muchas veces en la palabra de Dios se nos dice que no tengamos miedo, porque somos por naturaleza temerosos. Nuestro pecado y nuestra incredulidad, que es la madre de todos los pecados, nuestra incredulidad, nuestra desconfianza en Dios, hace que temblemos como hojas, hace que tantas veces, tantas situaciones de la vida nos encontremos sencillamente llenos de temor y llenos de dudas. Pero al venir a la palabra de Dios y recordar quién nos ha prometido estas cosas, sabiendo que Él es el que está con nosotros y que ha prometido no desampararnos, entonces podemos hallar fuerza, podemos hallar confianza y podemos seguir adelante sabiendo que nuestras vidas están en sus manos. Nuestras almas ya están en las manos de Cristo porque se las entregamos a Él cuando creímos en Cristo, cuando le pedimos a Él que nos dé vida eterna. Nuestros cuerpos también están en sus manos. Todo está en las manos del Señor. Así que no tengamos temor, sino simplemente recordemos su palabra. Nunca te abandonaré, jamás te dejaré, cualquiera que sea tu circunstancia, tu situación. Yo sé, amigos, hermanos, que todo esto lo sabemos, que lo hemos escuchado muchas veces, que lo tenemos en la Biblia y que constantemente lo podemos recordar. Pero aún así no se nos va este temor, no se nos va esta angustia y a veces esta ansiedad y toda esta intranquilidad y desasosiego en el que vivimos. ¿Y eso por qué ocurre? No porque la palabra del Señor no sea clara y evidente, la entendemos. El problema es la incredulidad de nuestro corazón. El problema es que nuestro corazón pecaminoso no termina de creer a Dios, no termina de confiar en la palabra de Dios. Por eso necesitamos orar. Por eso necesitamos pedirle al Señor que nos dé esa fe para aceptar la gran promesa del Señor y recibir de Él, exactamente de Él, lo que necesitamos. No necesitamos más palabras de Dios, porque las palabras de Dios son eficaces, son poderosas, son suficientes. Lo que necesitamos es, hermanos, amigos, la fe para agarrarnos a ella y para vivir no por la vista, sino por la fe. Por la vista que nos encontramos, incertidumbre, desastre, muerte, enfermedad. Nos encontramos pues en frustración, ansiedad, inquietud y otro montón de cosas que no son nada agradables. Pero si caminamos por la fe y dejamos a un lado la vista y ponemos nuestra mirada en las cosas que no se ven, en las promesas de Dios, en Cristo mismo, nuestro Salvador, entonces podemos tener la paz que solamente Él nos puede dar. La paz que Jesucristo promete. No se turbe vuestro corazón. Él ha vencido al mundo, Él ha vencido el pecado, Él ha vencido toda necesidad. Y por eso recuerdo ahora aquella pregunta que Jesús le hizo a aquellos hombres que envió, a los 70 que envió a predicar. ¿Te acuerdas? Él envió a 70 hombres a predicar, los apóstoles también. Y les hace una pregunta. Cuando se envié sin nada a predicar, es decir, sin 2 vestidos, sin alforjas, sin dinero, ¿os faltó alguna cosa? Y dijeron, no, Señor, no nos faltó nada. Él no va a permitir que nos falte nada cuando somos sus siervos y estamos a su disposición y somos sus hijos. El que no escatimó ni a su propio hijo, que es la promesa más especial para mí de toda la Biblia, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos va a dar junto con Él todas las cosas? Abandonemos entonces el temor, vivamos por la fe, pidámosle al Señor que nos dé la fe suficiente para confiar en Él y dejar toda nuestra ansiedad y nuestra inquietud en Él, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, sobre Cristo, porque Él cuida de cada uno de nosotros, Él no nos va a abandonar, somos muy importantes para Él. Y por eso dice ahí, podemos decir confiadamente, el Señor es quien me ayuda. Por lo tanto, no temeré, porque Él ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Vamos a orar al Señor y vamos a pedirle que nos dé
fe para creer su palabra y para vivir en fe en su palabra, y no según la vista y según las noticias del mundo, según la situación que vivimos, sino vivir en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros para darnos vida eterna. Y Él, nuestro Señor, siempre estará con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Vamos en un momento a orar a Dios. Señor, te confesamos que somos personas miedosas, que tenemos muchas veces ansiedad, inquietud, y en medio de la situación que estamos viviendo, de tanta incertidumbre, de peligro para nuestra vida corporal, también de peligro para nuestra economía, de tantas dudas en cuanto al futuro. Pero venimos a tu palabra, y tu palabra es como esa medicina, como ese bálsamo, como ese descanso y confort, esa agua fresca que nos recuerda que todo está en tus manos, que todas las cosas están sujetas a ti porque tú eres el Rey soberano y el Señor de nuestras vidas. Señor, te confesamos nuestra incredulidad, que tantas veces no creemos en ti, que tantas veces no confiamos en ti, que tantas veces nos dejamos llevar por las voces del mundo y las voces de nuestra propia carne y no por tu voz claramente dicha en tu palabra. Te pedimos, Espíritu de Dios, que tú, que produces la fe en nosotros, nos des más de esa fe para creer las palabras de nuestro Salvador Jesucristo, para creer tu palabra, Señor, y caminar por la fe, confiados en paz y constantemente en oración, para que tú quites de nosotros todo temor, angustia, todas aquellas cosas que hasta el día de hoy nos están oprimiendo, y podamos caminar en la libertad. Como dice tu palabra, que no nos hagamos esclavos de ningún afán, sino que vivamos, Señor, confiados en ti cada día. Gracias porque nos has dicho, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y así nos has dicho que debemos orar, y es simplemente que hoy te pedimos, danos ese pan de cada día, y danos sobre todo la fe para confiar en aquel que es el pan de vida, que es Cristo Jesús nuestro Señor, en las manos del cual está nuestro destino. Te adoramos, damos las gracias, pedimos tu bendición, tu protección para nuestra nación de España, para todos los países afectados, para todos los que están luchando contra la enfermedad y para que todos podamos cumplir la tarea que nos has encomendado. Protégenos, bendícenos, sana a los enfermos, libéranos y sálvanos, Señor. En el nombre glorioso de Cristo, humildemente venimos a tus pies. Amén, Padre. Amén. Que tengáis un buen día, queridos amigos, hermanos. Si Dios quiere, estaremos juntos también el día de mañana. Bendiciones a todos. Saludos.